Estamos en un nuevo encuentro con personas notables aquí en el canal de YouTube Dorje Wanchuk. Y en esta ocasión, como siempre, agradezco a mi invitada por haber aceptado esta conversación. Vamos a tratar de que sea lo más beneficiosa para todos quienes pudiesen llegar a ver esta conversación. Y como es tradición, en estas conversaciones, entrevistas que tengo con las personas, siempre le doy el espacio a la propia persona entrevistada para que pueda presentarse y contarnos a todo el mundo, a todas las personas, quién es. Así que para comenzar, le voy a dar las gracias a Viviana, a la doctora Viviana, y a pedirle que por favor nos cuente quién es al día de hoy Viviana Centeno. Muy bien. Gracias a ti también. José Bryan, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Gracias por la invitación. Siempre es muy bonito poder difundir y especialmente en nuestro país y en Chiloé, porque me entero de que estás desde Chiloé, Así es, así estoy. una tierra que quiero mucho. Ujú. Bueno, mira, yo, Viviana Centeno, soy médico de profesión, ya estudié en la Universidad de Concepción, luego me especialicé en Santiago en medicina interna y como subespecialidad reumatología. Sin embargo, aunque nunca dudé de mi vocación de médico, o sea, es lo que yo quería hacer desde pequeña, siempre sentía que estaba bien lo que estaba haciendo, pero que había algo que me faltaba. Era una sensación recurrente eh, que me dejaba un poco disconforme a pesar de mis logros y de que me apasionaba lo que estaba estudiando y practicando. Y ahora yo pienso que lo que me quedaba lejos todavía no lograba conectar, o al menos en plenitud, era el alma del paciente. Porque, por ejemplo, cuando elegí medicina interna como especialidad, sentí que era bastante amplio, o sea, podía abarcar muchas enfermedades no quirúrgicas, digamos, y que eso me permitía tener una variedad de pacientes y una variedad de formas de estudiarlos y ayudarlos. Después, cuando hubo que elegir una subespecialidad, elegí reumatología porque en reumatología, al revés de lo que algunas personas creen o piensan, el ser humano puede enfermarse de cualquier sistema. La reumatología no solo son las articulaciones o el aparato locomotor, sino también puede tener enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto?, que comprometen todo el organismo. Entonces también buscaba llegar ampliamente a los seres humanos, pero aún así sentía que algo me faltaba y no sabía qué. Entonces, andando el tiempo, me empezaron a llegar ciertas señales que me fueron mostrando el camino. Y dentro de eso, la señal más potente fue cuando me enteré que en Chile existía un médico que era especialista en terapia de vida pasada y que él era autodidacta, porque en ese tiempo no había cómo formarse aquí en Chile. Él era el doctor Ronald Schulz, que en paz descanse porque ya falleció. Y yo había leído a Brian Weiss y me había interesado bastante y me había quedado con la interrogante de si eso podía ser cierto, lo que el doctor Weiss relata en sus libros, o quizás era solo una ensoñación o una fantasía. Entonces me había quedado con esa inquietud, pero había dejado el libro y seguí mi camino, hasta que me encuentro con el doctor Ronald Schulz y decido ir yo a hacerme regresión con él. Cuando fui donde el doctor Schulz, él me preguntó mi motivo de consulta y yo le dije que iba porque sufría de jaquecas intratables. Realmente eran terribles mis jaquecas. Y muchas veces me impedían desempeñarme al 100%. Entonces, era un problema. Sin embargo, también era un pretexto. O sea, yo lo que quería era hacerme regresión y tenía que tener algún motivo. Entonces elegí ese. Y en la regresión encontré la razón el origen más antiguo en realidad, porque a veces son más de un origen, pero el origen más antiguo de mis jaquecas lo encontré en esa regresión y desde ahí ya se hicieron más manejables. No te puedo decir que desaparecieron, pero ya me podía tomar un analgésico corriente y ya.
y entendí el proceso también, entendí lo que conllevaba, no solo lo que me había ocurrido en una vida pasada, sino cómo yo lo había vivido, porque eso es muy importante también, a dos individuos les puede ocurrir una situación similar, pero depende cómo el alma de cada uno lo tome. Y para mí era una sensación de torpeza, de impotencia, sufrir de las jaquecas. Entonces me di cuenta que eso venía de ahí. Después, cuando ya solucioné en gran medida este tema, me quedé siempre con la inquietud de volver a ver al doctor y se me ocurrió que quizás eso que me faltaba, que yo siempre sabía que me faltaba, podía encontrar la respuesta en la regresión. Y entonces fui a hacerme una nueva regresión y mi motivo de consulta era ese. Y en esa vida, recuerdo que yo era un profesor universitario en una universidad muy antigua en Europa, y sé que era muy antigua porque, bueno, no solo por la construcción, por las ropas, sino porque en esa universidad no había mujeres, eran solo hombres, ni profesoras, ni alumnas, nada, solo hombres. Y, y yo estaba enseñando algo que estaba reñido eh, con los lineamientos de las autoridades universitarias. Entonces me llamaron y me dijeron que yo no podía seguir enseñando eso. El doctor me preguntó qué, pero yo no supe decir, no sabía. Sé que lo que yo enseñaba era reñido con las creencias de esa época. Y mis alumnos me seguían. Ellos me decían que siguiera. Pero por otra parte, bueno, olvidé decirlo, pero creo que cae de cajón, yo en esa vida era hombre. Y tenía esposa e hijos. Mi esposa me pidió que quería tranquilidad, entonces que por favor no causara más alteración de la que ya había causado. Y por otro lado, los estudiantes me pedían que siguiera. Y mi decisión fue que renuncié a la universidad y me fui a una escuelita rural, donde terminé mi vida siendo el director de la escuela, anciano, rodeado de hijos, de nietos, de mi mujer. Pero súper frustrado por no haberme realizado en lo que realmente yo sentía que era mi labor de difusión y de enseñanza. Y la otra sensación, aparte de la frustración personal, era de haber traicionado a esas personas que creían en mí, mis estudiantes. Entonces me quedé con esa idea y en paz con mi familia, pero no tan en paz conmigo mismo. Y recuerdo que al final de la sesión el doctor me dice, ahora vas a escuchar un mensaje de tus maestros. Y efectivamente me llegó un mensaje en forma telepática y me dijeron que en esta vida lo iba a poder hacer. Ese fue el mensaje. Después que yo volví del estado de regresión, le pregunté al doctor Schultz, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no me han dicho. Y él me dijo, no, es que esto no es así, no es que te van a dar al pie de la letra la indicación, sino que ahora tú tienes que estar atenta a las señales que aparezcan. Y yo en ese momento todavía no entendía también cómo funciona el mundo espiritual y cómo son las respuestas que el alma necesita, ¿ya? Entonces me fui como en un estado bien especial en que uno queda después de una regresión, como entre la sensación de haber vuelto a la conciencia física habitual y de todavía estar un poco viviendo lo que pasó en la regresión. Y recuerdo que en la esquina de la consulta del doctor, deben haber sido unas dos o tres cuadras, quedaba en Providencia en ese tiempo, había una librería en ese tiempo. Ya no existe esa librería, hace muchos años que son otros negocios, y me, me llamó la atención, entré, y lo primero que veo fue como una torre de libros de esas de exhibición cuando ha llegado un libro que están promocionando. Y ese libro decía, Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica. Doctor José Luis Cabuli.
yo compré el libro y bueno, me lo leí como en 2 días, así fascinada. Y después que lo leí, me dije, aquí tengo que ir, esto es lo que tengo que hacer. Por eso digo que las señales fueron claras. Y efectivamente, bueno, el doctor Cabuli es argentino, ¿no? Y en ese tiempo vivía en Argentina, ahora vive en España, y felizmente pude ir, no de inmediato, creo que fue un año después que pude ir a formarme a Buenos Aires. Y en ese momento se abrió un mundo totalmente diferente porque entendí lo que me había faltado por tanto tiempo. Y como te digo, era llegar al alma de los pacientes, llegar al alma del ser humano en realidad, y ayudarle en su proceso en la medida de mi fuerza, porque el proceso es de cada uno, ahora ya lo entiendo así. No, yo ya no creo en la medicina, no creo en los médicos o terapeutas que van a entregar la sanación desde afuera o que tienen algo mágico como un pase, ¿no? O un medicamento o cualquier otro tipo de indicación sin que funcione en conjunción con el paciente. Entonces yo ahora me doy cuenta que la sanación es de cada persona que la necesita y que eso requiere un gran contacto con el alma o una gran toma de conciencia, porque realmente nadie sabe más de uno que la propia alma. Es el alma la que sabe lo que uno tiene que hacer, cómo empezó el problema y la mejor forma de solucionarlo. Ahora, ¿qué hace el terapeuta o qué hace el médico o qué hace el psicólogo o la enfermera o el kinesiólogo que logra sanación en sus pacientes? Lo que hace es participar en esta curación, es como que se forma un espacio, una dimensión sagrada. Y esa dimensión sagrada muchas veces requiere esa activación, porque tampoco los pacientes pueden solos. Porque obviamente para que el alma muestre el camino y para no equivocarse, uno tiene que estar en un estado especial, no conversando superficialmente. O sea, tiene que haber esta expansión o esta eh, amplitud de conciencia que nos permita llegar a eso. Y la otra persona, la que nos va a sanar, tiene que saber guiar y acompañar en este proceso. Y muchas veces inspirar también. Eso es lo que yo creo ahora, a esta altura. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. A propósito que usted mencionó una librería y un libro, quiero también mostrar un libro suyo, que es El alma Sí, sabe, también para que el todas alma las sabe. personas que vean este video lo puedan conocer, lo puedan ojalá leer y adquirir. Y aquí usted cuenta casos, ¿no es cierto? Al principio describe un poco acerca del alma, del karma y varios conceptos básicos que me gustaría preguntarle sobre cada uno de ellos, pero también cuenta Claro, hartos casos. Pero ante todo, yo creo que como este video va a ser para YouTube y va a estar público, muchas personas quizás que lo puedan ver y que no están familiarizados con esta terapia, quizás van a preguntarse, pero ¿qué pruebas hay de que el alma exista o de que existan las vidas anteriores? ¿Cómo le podemos enviar un mensaje a esas personas más escépticas que dicen, bueno, pero ¿cómo compruebo de que hay vidas anteriores? ¿Cómo compruebo de que tengo un alma, etcétera? ¿Qué le podemos decir a esas personas? bueno, yo le diría dos cosas. La primera es que esto es terapia, es decir, ayuda a sanar al ser humano. Y como terapia funciona, aun cuando la persona no crea en vidas pasadas o aun cuando no crea en la existencia del alma. No requiere que uno esté convencido ni tampoco requiere que uno cambie una creencia o una religión, por ejemplo. Ahora, uno puede cambiar después de las experiencias, pero a raíz de su experiencia, no porque se convence antes y va a ir a hacerse la regresión. Entonces, no es necesario creer en reencarnación ni en la existencia del alma. Sin embargo, sí existe investigación en este campo espiritual. Existe muchísima investigación y no es precisamente lo que yo hago al hacer terapia, pero tenemos del siglo pasado al psiquiatra canadiense, el doctor Jan Stevenson, que escribió acerca de la reencarnación con casos
reencarnación con casos prácticamente probados, en los cuales no había otra explicación posible. De hecho, él viajaba con su equipo al lugar donde generalmente eran niños o jóvenes adolescentes, relataban que se reconocían en otra vida, o sea, reconocían que habían vivido otra vida en tal lugar, con tal persona, etc. Entonces él viajaba a investigar, no permitiendo que la familia, por ejemplo, lo influyera, sino el niño o adolescente era el que contaba su experiencia y luego se hacían verificaciones, al punto de llegar a, a revisar autopsias, porque existe el fenómeno de que cuando una persona, por ejemplo, ha muerto con determinada herida, esa cicatriz puede aparecer en la siguiente vida como una mancha de nacimiento o como un lunar, por ejemplo. O si la persona tuvo un accidente, por ejemplo, lo atropelló el tren y perdió la pierna, puede nacer sin esa pierna. O sea, hay demostraciones físicas. Él estudió muchísimo esto y es muy interesante leerlo, pero él no era terapeuta, él era investigador en este tema. Y en cuanto a la existencia del alma y a la persistencia de la conciencia después de la muerte, la mejor demostración que tenemos es que las experiencias cercanas a la muerte, que tú debes haber escuchado, ¿no es cierto?, que tú debes tener conocimiento de ello, eh, demuestran que la persona, incluso con un daño cerebral que no permite almacenar memoria, puede tener experiencias estando muerto clínicamente o estando en un coma profundo con daño en la corteza cerebral. Entonces no podría almacenar esta información, pero trae información que solo podría venir en el alma. Y ahí, bueno, hay mucho, pero yo les recomendaría el libro eh, del doctor, también es médico, el doctor Eben Alexander, que él tuvo la experiencia de tener una meningitis grave y toda su corteza cerebral estaba convertida en pus, por lo tanto no había posibilidad de registrar la experiencia que tuvo y tuvo una experiencia maravillosa, volvió de la muerte y posteriormente pudo comprobar la información. Entonces él, que era un neurocirujano completamente escéptico y totalmente científico, cambió totalmente sus creencias, pero a raíz de lo que le pasó. Y él viaja por el mundo dando conferencias. Entonces, esas son verdaderas demostraciones, porque no hay otra explicación. Y en estas vidas pasadas, ¿hemos sido siempre humanos o hemos sido animales, hemos sido plantas, hemos sido otras formas? Mira, mi experiencia personal es que creo que hemos sido siempre humanos, pero hay otras personas que creen en la transmigración y hay religiones, por ejemplo, hinduistas que creen en la transmigración, es decir, que podemos haber sido animales o insectos y luego seres humanos. Pero en mi experiencia, la gran mayoría de las personas retroceden a vidas humanas, a veces muy básicas, cercanas a los primates del tiempo de las cavernas, pero humanas. Y te podría decir que hay como un porcentaje como, no sé, 0,1% que viven experiencias de animales, como lobos, ballenas, pájaros. Pero pienso que quizás eso es como una experiencia transpersonal, como conectar con la conciencia de esos animales, pienso. Pero los animales también se reencarnan. O sea, uno se puede encontrar en otra vida con su animalito regalón, pues, pero siempre siendo animal y un humano. Ahora, esa es mi creencia. Puede que otras personas tengan más experiencias con reencarnaciones de animales, pero ellos también demuestran tener alma. Qué bonito. Bueno, y esta terapia regresiva que usted ha mencionado, em, ¿puede considerarse un sustituto para la terapia psicológica o para la intervención médica alópata o es un complemento? Depende del caso, depende del caso, porque muchas veces podemos complementar la terapia o podemos, por ejemplo, una persona que está en psicoterapia ir o con un tratamiento a lo mejor medicamentoso indicado por psiquiatra, puede que no haya avanzado por años en su terapia y acude a hacerse regresión terapéutica y
está en la toma de conciencia, que a lo mejor después puede llevar eso a su tratante y explicarle, y va a estar muchísimo mejor, y a lo mejor van a avanzar años, o a lo mejor lo dan de alta, porque también nos ha pasado. Otras veces los pacientes ya han deambulado por distintos especialistas y llegan a solucionar algo, por ejemplo, calificado de depresión endógena, y resulta que con un par de sesiones de regresión desaparece, entonces no era endógeno. Y verdaderamente esos son los casos impresionantes. No es que todos sean así. En cuanto a las enfermedades físicas, enfermedades orgánicas, uno puede esperar mejoría, pero si la enfermedad, por ejemplo, está en una etapa incurable o con un órgano muy dañado, lo que puede lograrse es un mejor manejo, menos medicamentos, una forma de llevarla psicológicamente bien. No siempre se va a curar, ¿ya? Pero sí ayuda en cualquier tipo de patología. Ahora, volviendo un poquito quizás a este libro, aquí al principio usted menciona que la terapia regresiva es una técnica de psicología transpersonal. En este sentido, todos los conflictos psicológicos, los traumas emocionales o los trastornos mentales tienen su origen en experiencias de nuestras almas en vidas pasadas. Yo diría que sí, Ya. porque, porque creo que la enfermedad en general es multifactorial. Entonces, puede que haya una enfermedad de causa orgánica, por ejemplo, que un tumor cerebral esté provocando patología aparentemente psiquiátrica o neurológica. Y sin duda hay que sacar el tumor o tratarlo de alguna forma. Pero, de todas formas, esa enfermedad apareció porque el alma del paciente la propició por algún motivo. Entonces, es es como que, por ejemplo, también uno puede tener una enfermedad genética, o sea, una enfermedad en los genes, ¿ya? Y, sin embargo, no la desarrolla si no se dan las condiciones negativas. Las emociones son demasiado importantes las emociones, y los traumas en especial son heridas del alma. Y como son heridas del alma, deben sanarse para que uno sane. Entonces, por eso yo te diría, no podríamos decir tal enfermedad es por falta de un nutriente esencial, claro, pero hay una emoción asociada. Y hay una situación de vida, o de vida pasada, o de esta vida, o de la niñez, o del útero, en que se favoreció la presentación de esa enfermedad. Ujú. Em, Entiendo entonces que, por así decirlo, tenemos como una finalidad, hay un objetivo, hay un propósito para la vida humana en la existencia de estas almas y la transmigración de las almas. Hay un final, hay un destino. Yo creo que sí. ¿Cuál Yo creo sería que ese, sí, ese porque el destino? sentido es evolutivo, es decir, pasamos, porque evidentemente nadie quiere sufrir, ¿no es cierto? Y si solo es sufrimiento, casi pierde el sentido de vida. Pero las experiencias duras, muchas veces extremas, no es que sean bienvenidas, pero todas traen una enseñanza, y el sentido es evolutivo. Yo creo, eso sí, que no es evolutivo así lineal, no es que vamos subiendo, no, más bien como elíptico, como ir evolucionando en ciertas áreas, se quedan otras un poco más retrasadas, después se toman esas, entonces uno puede reconocer temas centrales a través de las vidas que han conducido, digamos, esta evolución. Eso se puede hacer cuando una persona ya ha experimentado varias vidas, puede darse cuenta cuál era el aprendizaje o los aprendizajes principales y cuánto ha avanzado en ese aprendizaje. De manera que si nosotros hacemos la terapia bien hecha, podríamos decir, fíjate lo que digo, quizás un poco aventurado o esperanzador, es que es como que nos ahorráramos vidas de sufrimiento. Porque la verdad es que uno puede pasar varias veces por temas similares, en distintos escenarios, en distintas épocas, pero cuando ya entiende para qué es esa experiencia repetida, o esa programación repetida, y finalmente toma conciencia, no necesita más de eso. Entonces, para eso, ¿requerirías muchas vidas o requerirías una buena terapia con regresión? Y después no es que te vas a ir al nirvana inmediatamente, ¿no? Sino que vas a pasar a otros temas. Son muchos.
Em, y ese listado de temas, por así decirlo, ¿es para todos los mismos, para todas las personas los mismos temas o No, son diferentes? son Ya, diferentes, la son ruta de diferentes. aprendizaje es distinta para cada persona. Es distinta. Incluso creo que debe estar grabado en el último simposio de la Asociación Española de Terapia Regresiva, y yo hice una ponencia sobre ese tema, sobre el tema central a través de las vidas. O sea, distintos casos de pacientes, pero a los cuales había hecho más de una regresión, y entonces podíamos ver cuál era su tema y cómo había avanzado en él. Y es bien interesante. Es en la conferencia de la AETR, Asociación Española de Terapia Regresiva, en el último simposio. Ok, gracias, doctor. Ahí lo vamos a chequear también ese simposio. Se me ocurre preguntarle también, como para saber, para averiguar en qué progreso, digamos, en qué nivel va el alma de una persona, solamente se puede hacer por medio de la técnica regresiva, o también pudiese haber otras herramientas que pudiesen ayudar, como por ejemplo, no sé, la astrología, el tarot, otras mancias, por ejemplo. Yo diría que son todas complementarias. Por ejemplo, tú encuentras que en astrología y en numerología hay coincidencias impresionantes. O sea, uno ve más o menos el mismo tipo de alma, como evoluciona a través de las distintas terapias. El tarot, yo creo que también, no tengo mayor experiencia en tarot, pero las personas que lo manejan bien, al parecer, también lo hacen en forma evolutiva. Claro. Eh, bueno, la verdad es que tengo muchas preguntas pauteadas. Yo creo que quizás para una próxima oportunidad las podemos plantear porque ya es como entrar a profundizar en qué es el alma, las almas Claro, perdidas, la fragmentación del alma, que yo creo que nos daría es para mucho, harto, es para mucho. harto. Entonces, me gustaría darle la oportunidad que pueda compartir con la audiencia, el público en general, cómo la pueden contactar a usted para quizá alguna terapia o algo, o algún curso que usted esté dictando, algún medio o plataforma de comunicación. Sí, mira, lo más seguro es comunicarse al correo regresionestvp@gmail.com Ok. o al celular de mi asistente 9954-8399. Ok, ahí le agradezco las vías de contacto. ¿Hay algún Instagram o algo, un Facebook o algo así, una Sí, página? sí, la página se llama www.terapiadelalma.org. Y por supuesto tengo Instagram y Facebook y un canal de YouTube. Entonces, en la página, es más fácil que en la misma página, si entran, ahí están todas. El Instagram, que es doctora Centeno, pero con un puntito entre medio, así que mejor verlo en la página web terapiadelalma.org. Y ahí entrar a la red respectiva. Ok. Y quizá la última pregunta, para quienes pudiesen interesarse en formarse como terapeuta de vidas pasadas o en la terapia regresiva, ¿se está haciendo formación, curso o Sí, diplomado? ¿Sí? sí. Es Ya. un diplomado que nosotros actualmente estamos en la versión número 29. Eh, yo empecé en 2005 a formar. Y este diplomado es apasionante, por decirlo menos. Te cambia la vida, porque, bueno, yo empecé a hacerlo tal como lo hacía mi maestro, el doctor Kabuli, que hacía 3 módulos intensivos totalmente vivenciales. Pero después, con el advenimiento de la pandemia, tuvimos que combinar. Entonces, actualmente hemos comprobado que es bien exitoso, quizás mejor hacer primero la parte virtual por módulo también. Entonces hacemos un módulo virtual, uno presencial, uno virtual, uno presencial, 3 módulos de cada uno. Y eso permite que la persona primero estudie lo teórico, ¿no es cierto?, en clases que son online, y luego vamos al Cajón del Maipo. En este momento estamos yendo al Cajón del Maipo a una hostería ahí, donde tienen que estar por 4 días, estamos practicando día y noche ahí. Entonces, es muy bonito, muy, muy interesante y es la mejor forma de aprender. Ok. Bueno, ya que usted lo mencionó, desde aquí humildemente también le hago un llamado al doctor José Luis Cabouli para que ojalá tenga a bien concederme una entrevista también en el futuro.
Así que bueno, doctora, le agradezco también infinitas gracias por el tiempo, por su espacio. Yo sé que usted tiene una apretada agenda. Me gustaría mencionar, para los que no saben, que la terapia no solo es a vidas anteriores, sino que también muchos conflictos pueden estar en la infancia. Entonces, todos sabemos que la infancia es un periodo que de pronto puede dejar tremendas heridas del alma por trauma, ¿no es cierto? Y como el alma es tan sabia, cuando se trata de que el origen está en la infancia, va a ir a esa experiencia antes de ir a vidas pasadas. Cuando lo más importante está en vidas pasadas, va directo a vidas pasadas. Y otras veces se va al útero, porque muchas veces los conflictos de la vida presente tienen que ver con la vida fetal, lo que vivió nuestra mamá cuando nos tenía en la guatita, lo que le pasó a ella, lo que como bebé sentí o como nací, todo eso está influyendo también en nuestras vidas. Entonces, de pronto nos encontramos con que directamente esa alma se va a la etapa fetal. Así que lo que tenemos que hacer es confiar en la sabiduría del alma de cada uno, porque está. Y lo importante es que se elija a un terapeuta formado, calificado. Eso yo les recomiendo siempre, porque esto no se trata de una regresión anecdótica. No es para saber qué es lo que fui en la vida pasada, en fin, sino que es para sanarnos. Y por lo tanto, requiere un manejo terapéutico, y ese manejo terapéutico es el que se aprende para poder desempeñarse bien. Entonces, a cualquiera de ustedes que quieran hacer la terapia, averigüen primero con quién se van a tratar y asegúrense de ser bien guiados y bien acompañados. Muchas gracias, doctora, por ese consejo súper importante para toda nuestra audiencia, que puedan chequear, ¿no es cierto?, a que el profesional, el terapeuta sea cualificado. Así que bueno, junto Eso, con eso, doctora, le agradezco nuevamente este contacto, esta conversación y espero que ojalá en algún momento nos podamos volver a reunir. Muchas gracias. con gusto. Nos vemos. Un Chao. saludo para Saludos. ti y para toda tu audiencia. Gracias. Gracias a ti.